debate, sociedad y actualidad. Esto es Contracolumna. Muy buenas tengan todos, fraterno saludo desde Bogotá, la capital de Colombia. Un abrazo fraterno para todos los amigos cibernautas de América Latina, latinos en Estados Unidos, en Europa y obviamente mis compatriotas colombianos en todas las partes del mundo donde se encuentren. Reciban un fraterno saludo de este servidor, Javier Felizola, de la Escuela Nacional Constituyente. Bienvenidos a nuestra columna de todas las semanas. Estamos a puertas de la Semana Santa Católica Universal. Así que les deseo una Semana Santa en paz, reflexiva, que se reencuentren con Jesucristo, con la obra redentora, con el Evangelio, ya que esta semana permite ese mandamiento, ese mandato, ¿verdad? Así que un abrazo fraterno hoy en esta nuestra columna de todas las semanas. Hoy seguimos adelante. La semana pasada estuvimos compartiendo la creación del Movimiento Nacional por la Paz en el marco del Congreso Nacional por la Paz que se llevó a cabo la semana pasada aquí en el barrio La Candelaria de Bogotá, a propósito de las relaciones con el ELN que se dañaron, se rompieron, pero el pueblo colombiano es resiliente y estuvimos compartiendo, participando, impulsando y dando a conocer el Movimiento Nacional por la Paz, que es un tema constituyente. No olviden que esta es una columna de la Escuela Nacional Constituyente y de la Red Nacional de Organizaciones Sociales por la Constituyente. Nuestros temas son temas que tengan que ver con el poder popular, la constituyente, el constituyente primario, el proceso constituyente, la Asamblea Nacional Constituyente, etcétera, etcétera, etcétera. Precisamente hoy, aquí en Contracolumna de la revista internacional Contraportada, con sede en Estados Unidos para América Latina y Colombia, hoy tenemos un tema muy importante que desde hace días, hace meses lo quería tratar, no habíamos tenido cupito, no habíamos tenido tiempo, espacio. Y es el tema que tiene que ver con la primera constitución que hubo en Colombia. Pónganme atención, jóvenes, cibernautas, amigos y amigas. Hoy vamos a develar, porque ya lo vienen haciendo mis compañeros que ya los van a conocer en pocos segundos. Pero estamos contribuyendo con develar, revelar, desenmascarar, dar a conocer, visibilizar cuál fue la verdadera primera constituyente en Colombia. ¿Quiénes fueron los verdaderos héroes libertarios, populares, revolucionarios, comuneros en Colombia? Y hoy vamos a ver entonces la primera constitución comunera en Colombia de 1781, la revolución comunera de 1781, que fue la fuente de la primera constitución de Colombia, que incluso la historia de Colombia en los libros escolares, en el sistema educativo colombiano, tiene una deuda porque no le ha dado la importancia que amerita este tema. Y por eso hoy en la Escuela Nacional Constituyente de la revista Contraportada, en nuestra columna de todas las semanas, hemos invitado a una persona que viene estudiando este tema. Fue juez de la República durante muchos años, abogado, especialista en derecho público. Tiene varias especializaciones en derecho. De hecho, es un constitucionalista popular, candidato a la alcaldía en Bucaramanga, político y dirigente de la Unidad Popular Constituyente, la UPC, que son mis hermanos, nuestros hermanos de lucha, a quienes queremos mucho. Son de Santander, son directos descendientes de Galán, el comunero revolucionario, y de más de 20.000 comuneros que se reunieron en 1781. Así que hoy
los vamos a escuchar y hemos invitado a ese gran amigo, abogado, político, historiador, investigador, escritor, Rubén Morales Rey. Ya Rubén está con nosotros. Un abrazo cordial y fraternal para todo el pueblo colombiano. ¿Dónde te encuentras, Rubén? ¿Estás en Bucaramanga, en Barrancabermeja? ¿Dónde te encuentras? Estoy aquí en la ciudad bonita, aquí con mi hermano Mauricio García, también constituyente. Ok. Bueno, sí. Rubén, hoy queremos estudiar desde un enfoque pedagógico, pausado, tranquilo, como eres tú. Queremos estudiar el tema de la Revolución Comunera de 1781 y la primera Constitución de Colombia. Hemos visto y hemos seguido de cerca tus estudios, tus investigaciones, tus escritos, tus ensayos, y queremos pues felicitarte y darte gracias a nombre del pueblo colombiano, porque realmente necesitamos que personas como tú y como la Unidad Popular Constituyente, a quienes apreciamos mucho y les enviamos un saludo a todos, a Rubén, a Juan Manuel, a Mauricio, a Nelson, a Omar, en fin, a todos, incluso a Jaime Araujo, que también ha estado muy cercano a ustedes, ese gran amigo, expresidente de la Corte Constitucional, jurista y constitucionalista. Hoy este es el tema de hoy. Esa constitución, ese proceso revolucionario que la gente no conoce como una constitución primaria, carta magna verdadera, ¿verdad? Que sucedió el 16 de marzo de 1781, que la gente la conoce como las capitulaciones o claudicaciones del Imperio Español de la época. Se constituye, a mi modo de ver, Rubén, en los primeros insumos de lo que se conoce como la Primera República, porque yo vengo planteando en mi columna y en mis estudios de la escuela, estoy trabajando en lo que yo llamo la Segunda República, a partir del triunfo de Gustavo Petro, inspirado un poco en Orlando Falborda, que está cumpliendo 100 años, y que todos nuestros actos también, yo donde quiera que voy, le estoy rindiendo homenaje a mi compatriota paisano barranquillero, Orlando Falborda, ese gran sociólogo, pedagogo, filósofo, político, revolucionario, músico, historiador, sociólogo, etcétera. Y nosotros venimos hablando ya de la construcción de la Segunda República, pero no podemos pasar a la Segunda República, ¿verdad?, si no conocemos a profundidad lo que sucedió en la Primera República, que es la república que prácticamente, a mi modo de ver, y coincido con tus estudios, comenzó con la Revolución Comunera de 1781, que fue la fuente de la primera Constitución de Colombia y que no está en los libros de Colombia y no está en el sistema educativo colombiano, Rubén. Así que, por favor, explícanos a los oyentes y a los cibernautas cómo es esto. Con mucho gusto. ¿En qué consiste la revolución? ¿En qué consistió la Revolución Comunera? Me voy a poner pedagógicamente, como lo hago con mis muchachos en la universidad. Mire, simbólicamente, la Constitución Comunera de 1781 constituye la caja negra de este avión que se llama Colombia. ¿Qué dice la caja negra? Los que hemos bajado hasta esos sótanos ocultos de toda la historia, y es la Constituyente de 1781. Le explico. El poder constituyente no es nuevo, lo usaron nuestros hombres de las cavernas y también lo usó la gran Grecia.
para hacer el foro donde se tomaban las decisiones importantes para la sociedad, directas sobre la vida. En cuanto a los ocultamientos, leguleyos de mis muchachos, les ponen como la primera nota constitucional una acta de una independencia que no fue ni grito, ni independencia, ni nada. Fue una farsa. 20 de julio de 1810. Los que traicionaron la revolución comunero fueron exactamente los hijos de los que despedazaron a los comuneros y los hijos que hoy, entre todos estos historiadores, que Vitoria, Martínez Garnica, todos ellos que se creen endiosados de saber la verdad revelada y resulta que lo que hacen es ocultar la caja negra, que se la cuento en pocos detalles. 20.000 comuneros se levantaron en Santander y sus alrededores y Boyacá y marcharon sobre Bogotá y hicieron claudicar al imperio español. Vale decir, el imperio español quedó en cero. Ese poder que tenía establecido desde la invasión primera, porque fue una invasión, ese poder declinó, capituló, renunció al poder, se retiró. Le indico, Javier, una cosita. En Bogotá no quedaban sino Rubén, 30... discúlpame. Dime. Sí, Rubén, perdóname. Es que quiero que los oyentes tengan claro algunos detalles de tu excelente narración. ¿De dónde salen los 20.000 hombres que marcharon? Esclavos, negros, criollos, campesinos, indígenas. ¿Ellos de dónde salen? ¿De qué regiones salen? ¿Y dónde se encuentran? Porque fueron 20.000. ¿Y hacia dónde? ¿Por qué no me detento un poquito en la ruta y los puntos de donde salieron? Porque yo sé que tú los conoces. ¿Ellos salen del Socorro o salen de Bucaramanga o de dónde salen ellos y llegan a Santa Fe? Málaga, fueron 20.000. Málaga, Norte, Santander, Cundinamarca, Boyacá, inclusive del sur subieron hasta Bogotá. Fue el país nacional. Ojo con esa palabra de nación. El punto de llegada era Bogotá, Santa Fe de Bogotá. Bogotá. En Bogotá quedaron por el susto 30 policías o soldados mal armados, porque Gutiérrez de Piñeres, que era el representante del gobierno español, huyó lleno de plata y de oro por el río Magdalena. Huyó, pero dejó al arzobispo virrey Antonio Caballero y Góngora. Este personaje siniestro que lo adora la historia tradicional, la historia oficial. Este personaje se hizo asesorar de un jurista que es de las raíces de nuestros juristas actuales, Jorge Tadeo Lozano y Pastrana. Era el conciliador y entre ellos, junto con el traidor Berbeo, se reunieron y cambiaron el contenido de las constituciones o la constituyente original. Dejaron un texto falseado y hay otro texto que es el real, el que vamos a estudiar
hoy. Ese texto, diríamos, pero es que eran unos campesinos negros y demás. No, era gente que estaba instruida. Los escribanos de Tunja, que también tramposearon la formalización del texto, ellos, junto con Bermeo, que eres instruido, sabía leer y escribir. Entonces, armaron la constitución de la constituyente. Bueno, pero es que el asunto es, ¿qué es la constituyente primaria? La constituyente primaria no tiene delegación en ningún poder constituido, vale decir, parlamento, ni nadie. Desconocieron absolutamente toda la autoridad de España, que claudicó en 35 artículos que desconoce el país. Pero son hermosos esos 35 artículos, porque hablemos de arraigarme constituyente. Les voy a poner un ejemplo, Felizola, como usted quiere que lo hagamos simbólico. La Carta Magna inglesa, redactada por Juan Sin Tierra, que le ofreció a los duques tierra y poder y los engañó, está vigente. ¿Por qué está vigente? Porque allá el derecho es consuetudinario y se transmite de generación en generación con validez. Luego Juan Sin Tierra, habiendo incumplido las capitulaciones inglesas, que fue capitulaciones de Juan Sin Tierra a favor de los campesinos negros y demás, entonces creó una constitución. Nosotros creamos una constitución única social, porque allí firmaron 20.000 hombres y un cura, que era, junto con el traidor Bermeo y junto con el negociador Tadeo Lozano y Pastrana, con Vizconde de Pastrana. Esa constitución constituyente primaria contiene artículos importantísimos. Muchachos, tengan presente a uno de los historiadores, nuestro gran maestro Agustín Díaz Arenas. Este profesor compara la constituyente del 91 con la constituyente de comuneros y dice que la constituyente de los estudiantes, la que hicimos en el 91, es inclusive de naturaleza legal menor que la constituyente comunera. ¿Por qué? Sencillamente porque en la constituyente comunera la democracia fue directa. En el Puente del Común los atajó el arzobispo y firmó el acta. Tenía 35 artículos, nadie los conoce. Los primeros 25 trae las reformas económicas del régimen. Vale decir, el régimen de opresión española fue suspendido. Fue suspendido totalmente. Las minas reivindicaban para el pueblo. El poder colectivo reivindicaba para el pueblo. Y tenía otras reformas importantísimas, que era el poder eclesiástico, que está juntado en 2 artículos, que la jerarquía de los curas tenía que someterse a la legislación civil que estaba en la constituyente de 1781. Había otros 8 artículos de reformas administrativas. Fíjense ustedes, nosotros no lo estudiamos, pero la Sorbona de París estudió las constituyentes del mundo y tiene como ejemplo
la Constitución comunera, que en ninguno de los textos, aparte de Pedro Agustín, lo relata jurídica y constitucionalmente. Entonces, en ese estudio de la Sorbona, pone 5 grupos. La supresión de impuestos excesivos, vale decir, impuestos para la guerra, a la Armada de Barlovento. No le jalamos a la guerra. Fomenta el crecimiento económico y el respeto de los derechos humanos de los negros, de los campesinos, de los nativos y de los mestizos y tropicales. Y lo enfrenta al poder y da un poder colectivo, laico, superior a la Constitución de 1781, Javier. Javier, la constituyente en Francia y en Colombia, los estudiosos encuentran que 1781 fue un grito mucho más grande que la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, miren los números, 1, 7, 8, 9. Y miren los números, 1, 7, 8, 1. 8 años antes que se gritara en la Francia, emulando al terrible derecho español, porque Francia lo multiplicó en el máximo individualismo, declaró los derechos colectivos y comunitarios. ¿Qué quiere decir eso? Que inclusive la Declaración de los Derechos Humanos, que nos lo ponen de Nariño como el máximo, copia francesa, no tienen ni siquiera un punto de igualación con la Constitución comunera. Carta magna, superior a una carta constitucional. ¿Por qué? Porque es perdurable en el tiempo. Luego está vigente. Está vigente. Bueno, existen otros puntos de proyección social que desconocemos. Existen otra que es la importancia histórica y constitucional. Importancia histórica es que nacimos como nación. ¿Qué pretendemos en una constituyente programada o pensada para el pueblo colombiano? Es que el pueblo colombiano se siente y haga claudicar a todos estos gobiernos que no le han hecho sino perjuicio al pueblo y que el pueblo gobierne. Y directo, como lo hicieron los comuneros. Entonces, así hubieran sido traicionados, tiene validez. Listo, Javier, cuénteme. Rubén, mira, estoy sorprendido, complementando un poquito el diálogo con lo que tú nos estás explicando, que me ha parecido extraordinario. Por eso estoy calladito, porque estoy dejando que tú nos enseñes toda esos secretos que explica la constituyente comunera. Mire, a los cibernautas, esta constituyente, esta carta magna que Rubén nos está narrando, que se dio en 1781, en la introducción, mire lo que dice: unánimes todos juntos, a una sola voz, sin excesos, restaurando el voto universal. Palabras más, palabras menos. ¿Qué quiero decir con esto, apreciado Rubén y cibernautas? Que esta carta constituyente comunera de 1781, que fue antes del supuesto grito de independencia del 20 de julio de 1810, ya recogía, y fíjense ustedes, ya recogía el carácter social, comunitario de lo que se quería por parte del constituyente primario para la nación colombiana, que después fue prostituida
por los diferentes partidos que se desarrollaron en los próximos 200 años. Porque fíjate tú que esta Constitución no habla de la libertad individual, Rubén, ¿cierto? Habla Correcto. de la liberación comunitaria. No se refiere a la liberación individual, sino a la liberación colectiva. Es decir, que ya la Constitución comunera de 1781 sentó las bases de un Estado socialista, comunitario, lo que Orlando Falborda posteriormente llamó en su libro a finales de los años, a comienzos de los años 60, el socialismo raizal en Colombia, ¿verdad? Y vamos encontrando entonces, apreciado Rubén y cibernauta, una cantidad de cosas de gran impacto para la historia que replantean la historia de Colombia, replantean el constitucionalismo colombiano y replantean la historia y la educación escolar en Colombia. Rubén, es increíble lo que hemos encontrado en estos documentos. Adelante, Rubén, sigue, por favor. Allí encontramos un derecho que era concomitante a ese acto. Era el respeto por la rebelión, ¿sí? Y el respeto por la insubordinación. ¿Por qué se escribió eso? Porque los iban a matar. Los firmantes los iban a matar y desconfiaban. Pero ocurrió algo extraordinario que solo se entiende sociológicamente cuando un cura lo adoctrina a usted durante toda la vida. Y al final de los asuntos le dice, si usted peca, se va para el infierno. Eso le metieron a los indígenas, a los negros, a los comuneros, a todos. Todos fueron educados en una sumisión. Entonces, ese acto de rebelión, hasta con Dios, ese acto de sumisión de España firmado, nos dice que nació, y dice nación colombiana, no Estado. Allí estaba por encima del Estado, la nación firmante. En una constitución se estatuye, por ejemplo, en las negociaciones de paz, el primer artículo que los guerrilleros y que los levantados en armas negocian, que el sistema no se lo negocia, es el régimen. Allí en la Constitución murió el régimen español. Esta farsa del 20 de julio de 1810 y después todas las constituciones que vinieron, liberales, conservadoras, federalistas, centralistas, eran manifestaciones del poder constituido, que es diferentísimo al poder constituyente primario. Cuando se reúne el pueblo y firma no dejarse oprimir más, se genera una nueva nación que es diferente al Estado. Sí, yes, dime. Sí, Rubén, perfecto. Mira, esto lo saqué del estudio que tú hiciste, ¿oíste? No te voy a robar los derechos de autor. Mira. No, ojalá que Colombia los coja para él. Vea, leyendo a Rubén en su ensayo, Rubén, quien está aquí con nosotros como invitado especial, mira la Constitución, la Carta Magna que firmaron los comuneros, liderados por Galán. Además de Galán, se nos ha olvidado mencionar, mi querido Rubén, Ambrosio Pisco. ¡Ay! Que era pobre Pisco. Era un indígena de Chía, porque Chía era una zona indígena. Y Ambrosio
Ambrosio Pisco, que era llave de José Antonio Galán en la lucha. Galán era un criollo y Ambrosio era indígena. Él lideró el proceso de indígenas cocuyanos boyacenses que declararon a Tupac Amaru como el rey de América en ese momento también. Es decir, que los criollos, por un lado, los campesinos por otro frente, los indígenas latinoamericanos por otro frente, se unieron en un solo espíritu, como lo dice la introducción de esa Carta Magna de 1781, y crearon un gran frente con 20.000 hombres. Pero mira, es que yo quiero destacar, bueno, ya destacamos a Ambrosio, que era un indígena que lideraba el sector indígena no solamente en Colombia, estaban articulados con los Tupamarus o con Tupac Amaru, que era el rey, el líder de toda de Indoamérica, digámoslo así. Ahora, nos dice el profesor Rubén, saca 4 puntos. Primer punto que está en esa Carta Magna, en el artículo 22 de esa carta que estamos estudiando. Se habla de que había que preferir a los nacionales por encima de los europeos. Primer punto. Correcto. Segundo punto, el constituyente primario puede rechazar los altos impuestos, es decir, el aspecto tributario, ese estaba en el artículo 15. Tercero, se debía reintegrar inmediatamente a los indígenas a su resguardo de donde habían sido sacados, maltratados, expulsados, perseguidos. Eso está en el artículo 7. Y cuarto, el derecho a la protesta y a la rebelión que contemplaba esta constitución primaria, comunera, revolucionaria, estaba en el artículo 16. Y en el artículo 22 nos habla de igualdad y de sociabilidad. Es decir, que antes del 20 de julio, antes que todo el mundo, antes que todos los partidos, la revolución comunera sentó las bases, mi querido Rubén y cibernauta, de la igualdad en Colombia, de un Estado soberano, de un Estado igualitario, de un Estado socialista, socialista en el sentido originario de Indoamérica y de la nación colombiana. Un Estado libertario que garantizara la protesta social, que garantizara la protección de los indígenas, que definiera sobre los tributos, los impuestos y que priorizara al nacional colombiano o granadino por encima del imperio extranjero europeo. Mi querido Rubén, me corrige si estoy equivocado. No, pero perfecto. Mire, como estamos en plan pedagógico y lo que conocen los muchachos y la gente es Tafara, es el 20 de julio de 1810. ¿Quién fue el presidente? El virrey, Omar y Borbón. ¿Quién fue el segundo al mando? Vicente Pey y Andrade, perdón. Pey y Andrade, hijo de Vicente Pey y Rubio, el que hizo la sentencia que despedazó a Galán. Mire quiénes son los que son. Los padres mataron a los comuneros y en 1810 acabaron con la constituyente. Quiero hacerle 2 anécdotas. Primera anécdota esa. Estaba de alcalde Vicente Pey y Rubio, Vicente Pey y Andrade, y pasó de vicepresidente ahí en la otra casa. Y al otro día dejó volar a Mari Borbón con todas las riquezas. ¿Quién mandaba? Los españoles. ¿Cuál farsa del 20 de julio de 1810? Si fue una jugarreta que inventaron en el observatorio astronómico de ir a meterle un tiestazo a Morales. Pues no hubo nada. En cambio, en comunera, 20.000 hombres. Bueno, ahora, segunda anécdota importante es, figúrese que 2 días después de firmar el acta y entrar a gobernar Vicente Pey y Andrade, primer presidente
Imagínense, primer presidente español, los de nosotros, y fue 3 veces presidente. Le entregó el cargo a Santander, figúrese, el traidor de Bolívar. Bueno, entonces, ellos, 3 días después de firmar esta acta, sacaron el primer decreto. Javier, asústese del decreto, suspéndase los resguardos que ganamos en los comuneros, nos los quitó la reforma supuestamente del acta de independencia y el gobierno que entró. Esa acta se hizo el 20 de julio, ¿no? El 20 de julio, sí, el 21. El 22 se hizo el decreto de suspensión de los resguardos. Lo hizo Camilo Torres, fusilado por ser traidor a la patria y por ser traidor a los españoles. Eso mírelo bien, ahí está en la historia, y es que yo no le quiero inventar a ese mito, porque se me devuelve esa brujería de que era un gran tribuno del pueblo y demás. No, él suprimió los resguardos, y eso quiere decir que esclavizaron a los indios. El resguardo, Javier, los que estudiamos esto de los indígenas y las formas constituyentes de los indígenas, existe el resguardo, que es una protección que hizo el gobierno español y el Papa. El Papa lo hizo, que era sagrado. Era sagrado. ¿Por qué era sagrado? Porque los criollos le tenían ganas, como en el Valle del Cauca, a las tierras de los indígenas. Y como les tenían ganas, pues se las quitaron. Le dan 3 pesos por vender la propiedad privada de los resguardos, y el resguardo se acaba, se alcoholizan, se prostituyen las indias, las llevan para las casas a que les sirvan a limpiar baños. Y entonces la Constitución, la Acta de Independencia, lo que hizo fue volvernos más esclavos. La libertad de la Constitución constituyente, Carta Magna de 1781, nos dio la libertad. Ahí que muchas gracias, Bolívar, por haberle dado otra mano a los españoles, ¿no? De mano de los ingleses. Pero el poder lo tuvimos nosotros en los comuneros, no necesitamos de nadie. Rubén, por favor, necesito que le aclares a la audiencia por qué pasaron a llamarse capitulaciones comuneras de Briceño. ¿Por qué? ¿Quién es Briceño? ¿Qué papel jugó ese señor? Correcto. Usted conoce el Puente del Común y conoce el pueblo de Briceño. El pueblo de Briceño, que es por donde se aborda la carretera que viene del Socorro. Ellos llegaron primero a Briceño. En Briceño llevaban las constituciones originales, que son de las que estamos haciendo mención. No las tachadas, no las vendidas. El primer cohecho de la historia, después del cohecho de Uribe, que compró el poder con eso, el segundo cohecho terrible fue eso, fue el que hizo el arzobispo Virrey, que compró a Francisco Bermeo. Francisco Bermeo nos lo narra el grandioso Arciniegas, Germán Arciniegas. Ahí está, claritico. Y nos lo dice Indalecio Lévano Aguirre y Pedro Agustín Díaz Arenas, nos lo dice claritico, nos lo dice claritico. La constituyente de Briceño es la propia constituyente, la que estudió la Sorbona. Sí, perdón, Briceño es un municipio de Santander. No, Briceño es pegado ahí saliendo del Común a 10 kilómetros, 20 kilómetros del Puente del Común. Ok. Boyacá. Rubén, aparece otro personaje que queremos que le expliques a la audiencia. Decreto napoleónico Pepe Botella, ¿qué es eso? Ah, claro. Pepe Botella es el hermano de Napoleón. Napoleón se tomó a España y puso de regente para nosotros, las colonias, a Pepe Botellas, que era el hermano. Lo llamaban Pepe Botellas porque le gustaba meterse sus whiskies.
Entonces, Pepe Botellas, el hermano de Napoleón, decretó desde el año 1819, perdón, el 10 fue que hubo la independencia, 1810. El año anterior decretó liberación de todas las colonias españolas en el mundo. Liberación. ¿Cuál liberación del 20 de julio de 1810? Fue un golpe de mano de una farsa con el respeto de Martínez Garnica y de Vitoria y de todos los que hacen la historia española, que dicen que no, que eso fue unas madres de la caridad las que vinieron. No, señores, unos genocidas de los indígenas. Pero Rubén, ¿en qué fecha se da exactamente el decreto napoleónico? ¿Exactamente en qué fecha recuerdas, por favor? Mayo de 1810, pero ya habían dado un decreto anterior del año anterior de 1810, 1809. O sea, éramos libres desde 1809. Lo que pasa es que... Bueno, pero Germán Arciniegas, leyendo a Germán Arciniegas, sí, él dice, fuimos libres desde 1810. No, ya éramos libres. Ahí está el decreto de Pepe Botellas. Desde el que mandaba era Pepe Botellas en 1809. Claro, el que mandaba en el mundo era Napoleón. ¿Qué nos iba a liberar el 20 de julio de 1810? Dime. Relaciónanos un poquito, muy breve, ¿cómo ves tú entonces la Constitución de 1823 en Villa del Rosario, Cúcuta? Porque ya entonces esta fue posterior. ¿Cómo lo ves en la línea histórica del tiempo? ¿Qué papel jugó esta Constitución? Claro, le hacen un homenaje a esa Constitución. Y figúrese que esa Constitución decía que se aprobaba la ley de Cádiz. Y la ley de Cádiz decía que todos los extranjeros colonizados por España eran ciudadanos españoles. Yo dice la Constitución del 23, que fue la que disolvió la Gran Colombia. Le hacen muchos humos y le prenden velas a esa Constitución, igual a la del 20 de julio. Esas no fueron nada, esas fueron un papel que lo hicieron venezolanos. Venezolanos nos hicieron la Constitución del 23. Esa fue el error grande de Bolívar. Bolívar estaba aquí en Santander, estaba cuidando ahí que no le fueran a tramposear como usan tramposear las constituciones. Después de Pey Rubio, de Pey Andrade, lo sucedió el otro traidor, Juan Tadeo Lozano, vizconde de Pastrana, si le suena algo eso. Segundo presidente de la República, léanlo. Eso sí lo muestran porque eso no lo pueden esconder. Óigame. Después vino Bolívar y luego vino Santander, luego vino otra vez Pey y Andrade, que se escondió en el régimen del terror en Anolaima, en una finca que le dio el general Santander. ¿Sí? Oye, Rubén. En el 32 le entregó el poder cuando mataron a Bolívar en alta mar. Eso lo hablamos despuesito. Rubén, ¿qué significa el concepto leyes de Indias de Occidente? Yo soy profesor de Derecho Romano y mis estudiantes, cuando yo lo narro, sueltan la risa. Es perdónenme, la suciedad del derecho romano. ¿Para qué se hizo la propiedad privada del derecho romano? Para ir el invasor, se robaba las tierras, llegaba al Senado y el Senado le decía, son suyas, y la mitad para nosotros. Esa era la ley. Y esa ley, que se llama la romana, la pasan al Imperio Español, que era del mismo corte católico, apostólico y romano. No, ellos sacan esa ley y entonces esa ley católica, apostólica y romana es la que aplican en Francia también Napoleón. Napoleón declara la individualidad del ser humano, pero se le olvidó que los comuneros ya le habíamos gritado que esta vaina no es de individualidad, es de
colectividad y de constituyente original y primaria. Así es, sí, señor, así es. Óigame, Rubén. El presidente que siguió fue Pey, que se escondió en el régimen del terror y lo nombró ministro de Hacienda y se robó la hacienda del Hato, tú la conoces, ahí cerquita del Común. Se robó la hacienda. ¿La compró con qué? Con SEA. ¿Y de dónde sacaron la plata? De los empréstitos que le dio Inglaterra y que se lo robaron a Bolívar. Hubiéramos ganado la revolución si este señorito Santander no se hubiera robado la plata y se le hubiera entregado a Bolívar. Tremendo. Rubén, quiero que le dediquemos un poquito, porque me duele mucho. Cuando leí esta mañana, repasé el edicto que sacaron contra José Antonio Galán, el gran comunero. Lo descuartizaron, la mano derecha para un lado, la mano izquierda para otro, la pierna derecha para otro municipio, la otra en la plaza no sé qué, la cabeza mocha por acá. ¿Quién fue José Antonio Galán? ¿Cómo lo ves tú? Claro, quita esos mitos que han construido y digamos la verdad de quién fue José Antonio Galán, nuestro verdadero libertario, revolucionario y comunero. Pero le voy a decir quién fue Juan Vicente Pey y Rubio, el oidor que despedazó a Galán, en complicidad con Tadeo Lozano, primero y segundo presidente en 1810. ¿Quiénes traicionaron a la revolución comunera? Los del 20 de julio de 1810 que se robaron el poder popular y se lo dieron a unos 3 criollos, entre ellos a Camilo Torres, que acabó con los indígenas. Entonces, ¿qué es eso? La del 23 lo mismo, ciudadanos españoles. ¿Cuál liberación? Eso se destruyó la América de Bolívar, la integral. Fíjese eso, voy para Galán. Va Galán, que usted me lo pidió, que este mito es impresionante, es impresionante. Galán no sabía leer y escribir. El que sabía leer y escribir y le traducía era Bermeo, igual que falseó las constituciones. Pero esas iban en el pueblo, en todos los articulados que iban y que lo conoció y lo socializó los 20.000 comuneros. Galán, como sabía Bermeo, que el vergajo del Galán era un bravo, le dijo en Duitama, coja aquí para abajo y ataje a Gutiérrez de Piñeres, que se voló con la plata de nosotros. O sea, las arcas y eso, todo el oro que llevaba, dijo, vaya y atájelo. Efectivamente lo echó por el otro lado. Y él se fue y nos engañó ahí con los escribanos de Tuna. Las originales constituciones de Briceño, que es un pueblito que queda antes de los comuneros. No llegamos hasta Bogotá. ¿Por qué no llegamos a Bogotá? Santa Fe, ¿por qué no llegamos? Porque el cura se paró en la mitad del puente y les dijo, si van para Bogotá, se lo lleve el diablo y ustedes se van para el infierno. ¿Quién no le tiene miedo a eso? No hubo ni un solo tiro. Ni un solo tiro. Porque la devolución y la trampa fue directa. Entre esos dos padres de los presidentes de la República, Pey y Tadeo Lozano, de Pastrana, vizconde. Entonces, Galán era un guerrero, trabajador de pulso en Santander. Lo mismo que Manuela Beltrán era morcillera. Ella vendía morcillas allá, en la Plaza del Socorro. ¿Y qué le dieron por la traición de la Constitución comunera, de la constituyente, para que matara el primer cohecho? Está firmado. Recibe la Casa de la Revolución en la esquina nororiental del Socorro. Firmado. La escritura. Recibirá 10 pesos. 10 pesos para ser nombrado notario. Felizola.
La vida parece que se repita, ¿no? Parece que fue ayer. Los notarios los engañaron con Berbeo para darle un puesto de notario en el Socorro a Berbeo. Eso se lo dio el cura arzobispo virrey Antonio Caballero y Góngora. Rubén, Señor. bueno, mira, dice la tesis de grado que hicieron en la Universidad de París, clasificó en 5 aspectos la Constitución de 1781, Sí, las sí. capitulaciones comuneras. Dice la tesis que hicieron en la Universidad de París sobre este tema que estamos estudiando hoy. Primero, sí, que cambia la estructura del sistema de ese momento, priorizando los derechos indígenas. Primer punto. Originales. Segundo punto, le limita los privilegios a la Iglesia Católica y al clero. Pongan atención los que están viendo este programa. Tercero, obliga a la denuncia de la corrupción gubernamental. Ya había corrupción, imagínense ustedes, en los años 1781, hace más de 200 años ya había corrupción, como lo ha venido explicando Rubén. Y una cosa que me ha impactado en el análisis que hacen de la Universidad de París sobre nuestro documento histórico, dicen que la Constitución de 1781, la Revolución Comunera, plantea el desarrollo social a partir de la protección de los recursos naturales. Es decir, que este documento ya se adelantó 200 años al cambio climático y al calentamiento global, y ya los revolucionarios comuneros nuestros, que fueron liderados por José Antonio Galán y por el indígena Ambrosio Pisco y por Tupac Amaru y por todos esos próceres, ya previeron hace más de 200 años la protección de los recursos naturales. No lo digo yo, no lo dice Rubén, que Rubén lo señala en el ensayo, lo dice una tesis de grado que hicieron unos señores investigadores de las constituciones del mundo en la Universidad de París. Javier, le propongo una cosa. Cójame ese trompo con la uña. Póngale y se lo voy a coger y se lo bailo. Usted la pone y yo se la coloreo. Póngale cuidado, hermano. Vamos y nos reunimos aquí, los amigos que tenemos de la Constituyente, juntemos 20.000 y vamos a ver si nos paran allí en el Puente del Común y nos roban la Constitución. Pues hacemos la Constitución y ponemos otra vez los artículos que usted ya los tiene, no tiene ni que hacerlos. Ya tiene los 25 años. Entonces, Felizola, cojamos 20.000 comuneros aquí de los bravos que estamos ahora, que no nos vamos a dejar robar las minas de Zipaquirá, que se las robaron, la sal. Las dieron en un comodato a unos amigos de un presidente que no quiero acordarme su nombre. El agua de Santurbán, que nos la quieren envenenar y robar, que la hacemos respetar. Ahí en el común. No necesitamos ir a Bogotá. Vamos ahí en el común otra vez como recordatorio. Y 20.000 hombres y firmamos una constituyente. ¿Y sabe qué? Esto, si no les dan territorio, pues los invito donde los UAS, que tienen territorio venezolano y colombiano en la isla del Charo. Y allá no nos pueden ni sacar Venezuela ni sacar Colombia, y armamos una república allá con 20.000 comuneros que vayamos allá. Díganos quién nos va a decir internacionalmente si nos declaramos Estado y Nación de Cubará, de los UAS. Bueno, muy bien, Rubén. Excelente. Mire, hemos llegado por el tiempo, hemos llegado al final de nuestro conversatorio pedagógico, académico, popular sobre la Revolución Comunera de 1781 y la Carta Magna, el primer ejercicio, la primera constituyente. Único ejercicio. Nunca ha habido ninguna. Correcto. La primera constitución que se escribió en Colombia con 35 artículos. Ya les hemos explicado, Rubén y yo, en este diálogo fraterno, todas las implicaciones que todavía tiene esa constitución de 1781. Entonces yo quiero terminar, no te me vayas, Rubén, porque todavía falta un tema muy importante. Entonces, conclusiones de este diálogo para los que nos están escuchando y que esto va a quedar grabado por los años de los años de los años.
Amén. Señor presidente de Colombia, ministro de Educación, ministro de Cultura, hoy hemos concluido en este diálogo en la Escuela Nacional Constituyente con el profesor Rubén Morales Rey de Santander, que hay que revisar las enseñanzas, los libros, los escritos de la enseñanza en la educación primaria, media, vocacional de Colombia. Tenemos que poner en un sitial privilegiado la Constitución, la Revolución Comunera de 1781. Tenemos que revisar los próceres de la patria, quiénes fueron los traidores y quiénes no. Tenemos que dejar de estar haciéndole monumentos y estatuas a quien no lo merece. Y necesitamos que cualquiera persona en Colombia que quiera trabajar por una nueva constitución tiene que ver este programa y tiene que revisar cuál fue el papel histórico que cumplió la Constitución Comunera de 1781. Y hemos visto entonces cuál es el origen, no de Felisola, ni de Rubén, ni de la Universidad de París, sino del verdadero constituyente primario. 20.000 hombres fueron los gestores de esta Carta Magna. No fue ninguna lagaña de mico pegada en la pared, fueron 20.000 hombres. Entonces es un verdadero ejercicio de constituyente primario. ¿Y cómo entonces? ¿Qué papel juega en este proceso? El tema de nación, el tema de Estado, el tema de derecho individual, el tema de los derechos colectivos, el tema de una sociedad comunitaria, de un Estado social, comunitario, colectivista, para no meternos con el marxismo, porque salen enseguida la ultraderecha a decir que aquí no estamos hablando de comunismo, estamos hablando de comunidad, del derecho colectivo de las naciones primarias. Les da urticario, Felisola, que hablemos de esa manera. Es que la conciencia tiene que decir de esa manera y se dice fundamentado sobre textos y sobre cuestiones plenamente comprobadas. Y que esto nos sirva de modelo para el constructo que llevamos en el 2023, 2024, 2025, para la construcción de un proceso constituyente que tiene que servir el espejo. No podemos avanzar si no miramos el reflejo, el espejo, el modelo de la Constitución de 1781. Bueno, Rubén, no te puedo dejar ir, ya se me está acabando, me quedan pocos minutos. No te puedo dejar ir. Es importante que la audiencia sepa que Rubén fue candidato a la alcaldía de Bucaramanga. Gané las elecciones de Colombia Humana. De la Colombia Humana, del Pacto Histórico. Y Rubén, ¿cómo así que usted hizo que metieran preso a la secretaria de Colombia Humana, Andrea Vargas? Le dieron una orden de arresto por un desacato. ¿Qué fue lo que pasó allí? Como un epílogo ya para irnos. Claro. Es que lo que pasa es que Colombia Humana, el Pacto Histórico, bienvenido, démoslo quietico. Es Colombia Humana la que han ocurrido todas esas barbaridades de las corferias y las cosas tan feas que han hecho con el presupuesto y con todo eso. Yo pedí el aval y pues yo no sé si por mala fe, bueno, partamos de la buena fe, que se les olvidó contestarme. 17 cartas, 27 comunicaciones y el juez mira de que le están tomando del pelo a un candidato a la alcaldía de Bucaramanga y entonces se cambió a una chinita nueva abogada que no sabe, parece que de nada, porque no contestó ni dijo nada. Y entonces salió la doctora Nachuri en una carta la semana pasada y le dijo: señora Gloria, no se haga la de la vista gorda, la presidenta, pseudo presidenta, que eso no es presidente, eso fue un golpe de mano, de carpeta. Entonces le dice Felisola, le dice a Nachuri:
Señora, usted que viene a molestarme a mí, si es que usted fue la que no quiso darle la bala a Morales y le negó las cartas y nos dijo que no las contestáramos. Pues para la que se iba para la carta, para la cárcel, era Nachuri, pero como le cambiaron por una secretaria y por Gloria, debían irse para la cárcel, era ella. Se fueron para la cárcel por negarme en el naval y fraudulentamente de lo que estamos hablando, de las leyes hoy. Sí, hoy, entonces violaron la Constitución y el derecho de petición y la respuesta de fondo. No han respondido. Yo ahorita paso otra tutela a ver si toca ahí sí otra vez. Entonces, mi querido doctor, yo gané las elecciones para la alcaldía de Bucaramanga y voy a las atípicas. Voy a las atípicas. ¿Con qué objeto? Mire, mi plan de gobierno es filosofía UA. La que oyó. Esa que oyó. Ese es mi plan de gobierno. ¿Y con qué aval va a ir, señor Rubén? Tengo ahorita, me quitaron de Colombia Humana y nos abandonaron en el pacto histórico que nos tramposearon y mi Dios le manda a uno un favor. Tengo 11 grupos de unitarios que apoyan mi candidatura. Entonces vamos duros para Bucaramanga. Y pues, esa es la apertura de la Cámara, apertura del Senado y apertura del 2026. Mire, mi hermano, que nos la pusieron en bandeja de plata. Nos negaron todos los derechos de los comuneros. Derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a la educación, derecho al trabajo. Y se la pusieron a Petro, facilita. El pueblo va a salir comunero, va a salir y ganamos el 2026. Ganamos el 2026. Tenemos la constituyente. La hacemos. Okay. ¿Y quién no la niega? ¿Quién no la niega? Todos estos sinvergüenzas allá del Senado que quieren acabar con los derechos sociales. Mire, vamos a ganar no por las virtudes de nosotros, sino por las torpezas de los contrarios. ¿Cómo van a quitarle los derechos a los viejitos, a los enfermos, a los ignorantes? ¿Cómo? ¿Sabe por qué ganamos? ¿Por qué ganó Petro? No por guerrillero ni por revolucionario, sino por lo bruto que fue el gobierno de Duque. Sí vio que ganamos por eso. Si no hubiera hecho ese gobierno tan malo, Uribe estaría mandando. Estaría mandando. Ahorita está mandando, pero amenazas en el juicio. Entonces, mi hermano, sin ser tan radicalote, la Iglesia católica y apostólica, mis hermanos uvas, dan la beneplácito a un gobierno social y ecológico. ¿Qué más quieren? Querer a los hermanos y querer a la naturaleza. La madre suya y la madre mía, Felizola. Usted tiene barba y todo, yo no tengo barba, pero somos hermanos. Bueno, excelente, Rubén. Muchas gracias. Hemos llegado al final de este hermoso diálogo pedagógico, intercambio de saberes, investigación histórica, refrescando la historia de Colombia con nuestro amigo, profesor, ex juez de la República, candidato, futuro alcalde de Bucaramanga, político, historiador, impulsor de la constituyente, miembro directivo de la Unidad Popular Constituyente, nuestros queridos hermanos de ese hermoso proceso nacional. De mis hermanos UAS. Yo mandé un libro haciendo análisis de la constituyente, de esto, de la concepción del derecho, y me dijeron que era el mejor libro de la República en el año 25. En el año 87 escribí 3 hojas y me gané 3 meses como de relator de las Naciones Unidas, por decir lo mismo que dicen mis hermanos uvas, lo mismo que dije en el libro y lo mismo que voy a hacer en la alcaldía de Bucaramanga. Amor por la naturaleza, nadita de que nos saquen el agua, nadita del fracking, nadita de que vayan contra la vida. Vamos para lograr es la vida. Fui juez, hermano,
Fui juez 30 años y lloré con esta ley 50 y las reformas. Lloré. Y van y nos las quitan otra vez. ¿Qué destino me toca a mí? El de lucha. Nada más. Y tengo mi conciencia tranquila. Y el que venga a robar así como lo hicieron con los comuneros y como lo van, pues se jodieron porque conmigo no van. No van. Yo tengo bueno. Muy raco con la gente. Bueno. Muchas gracias, profesor Rubén, por su excelente disertación. Hemos llegado al final de esta columna. Un abrazo fraterno. Damos muchos callos, Belisola. Eso ojalá que responda. Sí. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias a todos los cibernautas por escucharnos. Nos vemos la próxima semana con otra columna de opinión pedagógica, histórica, sobre el proceso constituyente en Colombia. Un abrazo fraterno para todos y nos vemos la próxima semana. Rubén, muchas gracias. Amén, amén y gracias.